vengamos a nuestra región. Yo con esto estoy haciendo un raconto de lo que hemos vivido los últimos 2 años, para que ustedes vean el nivel, digamos, de cambio que ha habido, en 2 años, nada más. Estamos viviendo una nueva ola del socialismo del siglo XXI, muy fuerte y muy peligrosa. ¿Cuál fue la primera ola del socialismo del siglo XXI? Esta. En 1990, Fidel Castro y Lula da Silva se dan cuenta de que la Unión Soviética no tiene ningún futuro. El muro de Berlín cayó en el 89 y la Unión Soviética va a implosionar en diciembre del 91. Con lo cual ellos se anticipan a ese hecho y organizan el Foro de San Pablo para elaborar una estructura de contención internacional en América Latina para las izquierdas. Por eso allí participan partidos comunistas, organizaciones de izquierdas, movimientos sociales, incluso hasta organizaciones guerrilleras colombianas participaron en el Foro de San Pablo. Y del Foro de San Pablo van a surgir muchos presidentes en lo que llamamos la primera ola del socialismo del siglo XXI. ¿Quiénes? Chávez primero, Chávez, su sucesor, Maduro, Lula, que dicho sea de paso vino hace pocos días, fue recibido como jefe de Estado, no lo es, pero fue recibido con los honores de un jefe de Estado. Hay elecciones en pocos meses en Brasil, y uno podría preguntarse, ¿a qué vino Lula a México? ¿Quizás a buscar algún dinerillo para su campaña? Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Rafael Correa, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner vinculados también al foro, Lugo en Paraguay. Fíjense cuántos presidentes han salido de acá. Pero en el año 2015 pareció que esto se venía abajo. Hubo una alianza entre 3 países que enfrentaron de alguna manera al foro y contrapesaron su poder. Esa alianza se llamó el Grupo de Lima. ¿Saben cuáles eran los países que integraban el Grupo de Lima? A ver si se les ocurre. Perú, bien, 1, son 2 más. ¿Perú? ¿Cuál? Chile, Colombia. Bien, venía a dar vos la conferencia. Bien. Chicos, a ver, esta es una conferencia política porque la política es muy, muy, muy importante y porque cuando nosotros decimos ¿qué está pasando? Nos están legalizando el aborto en todas partes, la ideología de género avanza sin parar, el feminismo radical se expresa desde el Estado, el LGBT inunda todo. Bueno, son asuntos políticos. Yo entiendo que a veces nuestras militancias piensen que no son políticas y que la política es otra cosa, pero cuando ustedes lo ven de cerca, todo lo que ha pasado siempre por el Estado y por lo tanto son asuntos políticos. Por lo tanto, tener una educación política hoy es fundamental. El Grupo de Lima, Perú, Chile y Colombia enfrentaron en el año 2015, y quizás que un poquito antes también, al Foro de San Pablo y empezó el socialismo del siglo XXI a decaer. En Argentina perdieron los Kirchner después de 12 años de poder, 12 años soportando el mismo presidente o la misma gestión, digamos así. Perdieron frente a Macri. En Chile, el piñerismo poco después también va a ganar. En Brasil, en el 2018 va a ganar Bolsonaro. En Ecuador, Rafael Correa va a ser traicionado por su propio candidato Lenín Moreno y tiene que huir Correa a Bélgica porque por corrupto iba a caer preso. Lula da Silva termina preso. ¿Sí? La dictadura chavista ya se sabe que es una cosa espantosa y no hay vuelta atrás con eso. Fidel Castro muere. Hay muchos reveses para el foro y para el socialismo del siglo XXI. Pero en julio del año 2019 se crea entonces una nueva estructura que viene a reemplazar en cierta forma lo que hacía el Foro de San Pablo. Y miren qué oportuna mi visita, porque, digamos, esa estructura se creó acá en Puebla. De hecho, se llama el Grupo de Puebla.
El Grupo de Puebla es un intento por reorganizar a las izquierdas para volver al poder. Incorporan en su agenda con más fuerza que nunca el aborto, la ideología de género, el feminismo, el indigenismo, ¿sí? Y empiezan a tener grandes resultados de inmediato. En octubre del año 2019, ¿alguien sabe lo que pasa? ¿Alguien sabe más o menos qué pasó en octubre del 2019? Hay una revuelta en... La revuelta en Chile, perfecto. Bien. En Chile, en el 2019, aumenta 4 centavos de dólar el metro y el país se prende fuego. Qué curioso, digo, porque, por ejemplo, en Argentina, con este señor, tenemos una inflación del 52% anual, con lo cual todo aumenta casi todos los días. Y no hay ninguna revuelta. Qué curioso. Aquí en México también pasan cosas similares. Yo no puedo hablar mucho de eso porque quiero terminar mi gira sin que me expulsen. Ustedes saquen esas propias conclusiones. Ustedes saquen las conclusiones. Yo les hablo de la región en general, ustedes saquen las conclusiones de lo que pasa en México. Qué curioso. En Ecuador, el mismo mes, ¿qué pasa? Revuelta indígena, que pone en tanto peligro al gobierno de Lenín Moreno, quien había traicionado a Rafael Correa, que el gobierno tiene que trasladarse desde Quito a Guayaquil, desde la capital a otra provincia, a otro estado, dirán ustedes. Casi un golpe de estado indígena. En Colombia, en noviembre del 2019, revuelta donde vemos reaparecer a grupos guerrilleros como el ELN y las FARC disidentes. Casi voltean a Iván Duque. Les vuelvo a preguntar, ¿cuáles eran los países que conformaban el Grupo de Lima? Perú, Colombia, Chile. ¿Dónde se dieron las revueltas a partir de que se generó el Grupo de Puebla? Colombia, Perú y Chile. Ah, no, pero Perú todavía no se los mencioné, les había dicho Ecuador. No se preocupen, pocos meses más tarde, a principios del año 2021, vamos a ver en Perú una revuelta de tal magnitud que van a pasar 3 presidentes distintos en una semana. Ahí directamente los voltean. 3 en una semana. Hasta que llega uno progresista. Se organizan elecciones y gana Pedro Castillo, un presidente maoísta. El maoísmo es una ideología comunista china. Fue la ideología del grupo terrorista Sendero Luminoso, peruano, el grupo terrorista más cruento del siglo XX en toda América Latina. ¿Sí? Y en Chile, después de la revuelta, ¿qué pasa? Convención Constituyente. ¿Qué significa eso? Rehacer la Constitución. El país con economía más sana de todo América Latina modifica toda su estructura económica, política y social en una nueva Constitución que hoy, por ejemplo, votó por la liberalización total del aborto. Va a ser un artículo constitucional el aborto. ¿Se dan cuenta por qué el tema político es tan crucial para los temas que nos interesan? Hoy el aborto va a ser parte de la Constitución chilena, nada más y nada menos. Eso no lo sacás más. Para sacarlo necesitas una nueva reforma constitucional. Y poco después gana además un comunista llamado Gabriel Boric. Y en Colombia, ¿qué está pasando hoy en día? Bueno, va a haber elecciones en unos meses. ¿Y quién va primero en las encuestas? Un comunista llamado, ¿alguien sabe cómo se llama? Petro, bien, Petro, vinculado a grupos guerrilleros. Con lo cual, ustedes deducirán fácilmente que la situación en América Latina es crítica. Este es el mapa de América Latina hoy. Hay una oleada roja comunista en todas partes y nos queda como soporte de los países más significativos
geopolíticamente, Colombia y Brasil. Este año elecciones en Colombia, este año elecciones en Brasil, va ganando Petro. Y acá en Brasil, ¿qué pasa? Lula está recorriendo los países para recostarse sobre los países que están en rojo. Por eso viene a México. Entonces va a ser Bolsonaro haciendo una campaña política no contra Lula, la va a hacer contra López Obrador, contra Alberto Fernández, contra Evo Morales, contra Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, contra Daniel Ortega y contra Lula.